Hola, estos días estaré recorriendo Praga. Praga es la capital de Chequia, lo que antes era República Checa y antes Checoslovaquia, y alguna vez fue parte del Imperio Austrohúngaro y shalalalala. Acabo de llegar de un viaje de 10 horas, entonces decidí que la mejor forma de estirar las piernas era subiendo un cerro. Entonces me encuentro actualmente en el Cerro El Petrín, aprovechando las vistas de la ciudad y pues ¿por qué no? Escalar un cerro a las 6 de la mañana para empezar el día. Aquí en lo alto del Cerro El Petrín hay una vista increíble de la ciudad, pero además hay muchos monumentos, de los cuales el más relevante, que no es exactamente un monumento, pero sí es la Torre de Telecomunicaciones de Petrín. Está claramente inspirada en la Torre Eiffel de París. Es de hecho 2 años más joven que la Torre Eiffel. Fue abierta en 1891. Y bueno, tiene como una tercera parte de la altura, pero con la diferencia de que este está en lo alto de un cerro, entonces se aprecia muchísimo la ciudad en lo alto. Ahorita está cerrado el observatorio, posiblemente venga al rato, pero pues es uno de los puntos más icónicos de la Praga moderna. Desde esta altura también se alcanza a apreciar muy bien el complejo del Castillo de Praga, el cual visitaremos más al rato. Y desde este ángulo me queda más que claro de por qué a Praga también se le conoce como la ciudad de las 100 torres. Ahorita vamos a recorrer el centro histórico de Praga. Toda esta zona es patrimonio de la humanidad de la UNESCO y es posiblemente el centro histórico más grande de Europa y entonces de los más grandes del mundo. Tiene la ventaja de no haber sido destruido durante ninguna de las guerras mundiales, entonces está muy bien conservado y pues vamos a conocer los distintos barrios. Praga parece ser un lugar malo para ser vegetariano porque toda la comida tradicional checa parece ser abundante en carne. Un hot dog estilo checo. Esta comida que me encanta es un goulash, es una sopa caliente que se supone que debería picar, pero bueno, somos mexicanos. Esta es la iglesia de San Jacobo, otra iglesia medieval, pero ahorita vamos a verla porque adentro está el resultado de una de las leyendas más importantes de Praga. Cuenta la leyenda que alguna vez un ladrón se metió a la iglesia a robar y en cuanto trató de robarle a la Virgen María, la estatua cobró vida y la agarró por el brazo. El ladrón no pudo escapar jamás, terminó muriendo ahí y lo descubrieron al día siguiente los monjes. Entonces pues tenían que separar el cuerpo, tenían que quitar el cuerpo, entonces terminaron cortándole el brazo al ladrón y se quedó ahí el brazo. Después lo conservaron porque el brazo terminó momificado. Quién sabe si sea cierta la historia. Lo que sí es cierto es que hasta la fecha pues sigue ese recuerdo que seguramente evita que la gente de Praga termine robando en la iglesia. Esta plaza es el centro de Praga y el centro de la ciudad vieja. Vamos a conocer algunos de sus edificios. Si se fijan, este edificio rojo como que estuviera cortado. Vean, actualmente solo quedan esos edificios, pero sí falta toda esta parte que era el ayuntamiento de Praga. Esta parte sí fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial, es de los pocos edificios que sí fueron destruidos y nunca fue reconstruido porque los habitantes de Praga quisieron conservarlo así como recuerdo de lo malo que puede ser la guerra. Aquí en la plaza principal también podemos ver la Galería Nacional. Este edificio que ha tenido distintas funciones, ha sido universidad, ha sido edificio de gobierno. Y tenemos la iglesia de Tin,
que es justamente la que cumple la función de la iglesia principal del centro de Praga, lo que vendría siendo algo así como la catedral, pero no da directamente hacia la plaza, sino que enfrente hay una serie de edificios que en su momento eran el mercado de Praga. Entonces no lograron desalojarlos y por eso es que la iglesia está realmente guardada ahí en una zona a la que hay que entrar por algunos pasadizos a los lados. Toda esta zona es lo que era el mercado viejo. Aquí se vendían pues las frutas, las verduras y todo lo que se consumía, y ahora pues restaurantes. Y ahora llegamos a una de las partes más representativas de la ciudad de Praga, el reloj astronómico. Este fue inaugurado originalmente en 1490 y es un reloj muy único en el mundo. La carátula principal no solo muestra las horas y los minutos, sino también la posición del sol y la luna durante el día. En la carátula de abajo, pues es un calendario, entonces tiene meses, días e incluso el santoral católico. Pero además tiene un espectáculo que nos regala cada hora en punto. Por unos momentos, las 4 figuras de arriba comienzan a moverse y a tocar música. Dentro de una puerta desfilan los 12 apóstoles e incluso el gallo que se encuentra en la parte superior del reloj canta. Todo esto hizo que fuera tan famoso en su momento el reloj de Praga, y Janus, su diseñador original, se convirtió en una celebridad. Todos querían un reloj de Janus, pero las autoridades de Praga se pusieron celosas y decidieron dejarlo ciego para que no pudiera volver a repetir su obra maestra. No por nada, es el punto donde se congrega la mayor cantidad de turistas en todo Praga. Ahí está el Petrín, el puente de Charles y el castillo de Praga. Tengo un nuevo postre favorito y es el Trelnik. Sí, estuve practicando ese nombre mucho tiempo. Es un pastel de chimenea que no es otra cosa sino un pan cocinado en un rodillo a fuego lento, pero va relleno de crema batida, de helado, de Nutella, de fruta, de montón de cosas con las que puede ir relleno. Y aunque se lo pelean entre Hungría, Eslovaquia, Chequia, Alemania, la verdad no me importa quién lo creó, es exquisito. Esta, por ejemplo, es la Ciudad Nueva, así se le conoce a esta parte de la ciudad. Esta zona, que es una de las principales calles comerciales y turísticas, en la plaza de Wenceslao. Y la Ciudad Nueva no se llama así porque sea especialmente nueva, fue construida siglo XIV, a finales del siglo XIV, por Carlos IV. La intención era construir en Praga la capital del Imperio Austrohúngaro. Entonces, como le quería dar un segundo impulso al finalizar la Edad Media, construyó esta nueva parte de la ciudad, que hoy en día muchos de los edificios medievales pues no están, ya fueron reemplazados por edificios más modernos, sobre todo porque es la parte más turística de la ciudad, pero pues aún así hay muchos rasgos arquitectónicos muy interesantes en esta parte de la ciudad. Este edificio es la Universidad de Carolina. Algunas personas famosas que estudiaron acá, Nikola Tesla, Franz Kafka, Albert Einstein. En este teatro, ahorita está en remodelación y no se puede entrar, es el Teatro del Pueblo de Praga. Aquí Mozart pasó parte de su carrera y aquí compuso y estrenó Don Giovanni.
Este edificio, localizado en la parte nueva, en la ciudad nueva de Praga, es una muestra de la arquitectura cubista. Exacto, no solo hay pintura cubista como la de Picasso, sino también arquitectura. El símbolo de la resistencia checa. República Checa es el país que consume más cerveza en el mundo. Y esta es la cerveza más icónica. Es una Pilsner, que finalmente es una lager dorada. Se llama Pilsner porque aquí cerca de Praga hay una ciudad que se llama Pilsner, que es donde surgió ese estilo. Otra curiosidad de estas cervezas es que a nosotros como mexicanos no se nos hacen tan raras, porque de hecho la gran mayoría de las cervezas que se venden en México son de este estilo, Pilsner. Pero pues bueno, producción distinta, receta medieval, desde la Edad Media se hacen muy parecidas estas cervezas, no han cambiado mucho, entonces vale la pena probarlas también. La gente bromea que el deporte local de Praga es la defenestración. Esto significa aventar gente por las ventanas. Y esto porque en 3 episodios de la historia de Chequia, pues los checos eliminaron enemigos aventándolos a través de una ventana. Ese que está colgado ahí arriba se supone que es Freud, el supuesto creador del psicoanálisis. Por si no lo reconocen, ese es el rostro de Franz Kafka. Aquí tenemos un edificio muy imponente. Esta es la Torre de Pólvora de Praga. Se ve desde varios lugares a los alrededores. Y esta está aquí como punto importante defensivo porque todo el complejo que está aquí al lado en su momento fue parte del Palacio Real de Praga. Poco tiempo después se mudaron al Castillo de Praga y pues bueno, estos edificios pasaron a tener otras funciones. Que venimos a una librería y dentro de la librería bien random restos de un palacio romano. Ahorita vamos a visitar el barrio judío, que era esta zona de la ciudad donde se instalaron los judíos cercanos al río, que fue una zona que se inundaba mucho, como en ese entonces estaban separados de la ciudad, porque por la misma ciudad los separaba, los mantenía separados del resto de la población, estaban separados, estaban aislados y entonces era una zona que se inundaba mucho durante 5 siglos. Entonces hoy en día el barrio judío está lleno de tiendas y de muchos edificios de alto valor que no son los edificios originales. Después de todas las inundaciones, pues terminaron destruyendo toda esta ciudad porque pues, se hizo de muy mala fama. Alzaron esta parte de la ciudad y la llenaron de edificios nuevos, salvo los más representativos del antiguo barrio judío. A la entrada del barrio judío, una estatua de Franz Kafka. Si leyeron La Metamorfosis van a reconocer ahí un insecto. Ese es uno de los cementerios judíos que existe en esta parte de la ciudad. Pueden ver que de hecho son 5 metros de altura por sobre el nivel del piso donde estamos. Pero además hay que tomar en cuenta que esta parte de la ciudad ya de por sí fue elevada. Entonces en total son 9 metros de altura de cuerpos en el cementerio uno sobre el otro. Es que justamente como en esa época del siglo XIII al siglo XVIII no dejaban que los judíos salieran de esta parte de la ciudad,
tenían que hacer toda su vida en este cachito. Entonces el cementerio pues no les quedaba otra más que, llegado el punto en donde ya no les cabían más cuerpos, hacer una nueva capa de cuerpos sobre la capa anterior. Recorriendo un poco más allá del barrio judío, se encuentra esa figura que es la cara de Franz Kafka en la casa donde nació. Una de las leyendas más importantes relacionadas con Praga y específicamente con el barrio judío es la del golem. Resulta que en la Edad Media se dice que con tal de que los judíos no siguieran siendo expulsados de sus tierras y tuvieran maltrato o fueran asesinados, reanimaron una criatura de tierra, un monstruo, con una joya en la frente que se encargaba de atemorizar y defender a la población judía. Cuando finalmente se detuvo este monstruo, se dice que con la tierra construyeron el techo de una sinagoga, pero hay quienes dicen que el monstruo en realidad nunca desapareció, que simplemente sigue viviendo entre estos edificios y ahora es indefenso. Esta de acá es la sinagoga española. Y de hecho tiene un estilo de arte muy parecido al árabe, porque pues recordemos que en España hubieron árabes. Por mucho, el puente más famoso de esta ciudad, y quizá uno de los más famosos de Europa, es este, el Puente de Charles, mandado a construir en el siglo XIV por el rey Carlos IV, encargado a un arquitecto llamado Peter Parler, no Peter Parker, Peter Parler. Pues durante mucho tiempo fue conocido simplemente como el Puente de Praga, porque pues era el único puente en Praga. No fue sino hasta el año de 1700 que se le agregaron estas 30 estatuas que son icónicas, pero ¡oh sorpresa! Varias de ellas hoy en día ya no son originales, sino que viven en museos. Eso sí, es sorpresa cuáles son las verdaderas y cuáles las copias. Él es Carlos IV. En su honor es que el puente de Carlos se llama así. Este es el santo Juan de Nepomuceno. Y podemos ver que hay dos imágenes a sus pies que están muy bien pulidas porque todo el mundo las toca. Si tocas la derecha de la estatua de Juan Nepomuceno, se supone que vas a volver a Praga. Si tocas el lado izquierdo, se supone que tu pareja siempre te va a ser fiel. Y Juan de Nepomuceno es santo porque, bueno, él vivió aquí en Praga y el rey Wenceslao IV quería sacarle los secretos de su esposa. Cuando se iba a confesar su esposa, entonces quería sacarle los secretos y como él siempre se mantuvo fiel, le costó su vida, pero vaya, por esa fidelidad fue que es santo. Un vino caliente para el frío de hoy. Uno de los símbolos más importantes de la contrarrevolución, de la rebeldía, está aquí en Praga. La versión oficial dice que durante el control soviético de Praga, los revolucionarios, los rebeldes, venían y pintaban aquí sus consignas y los soviéticos venían y pintaban sobre ello para borrar y así en un ciclo sin fin. La realidad es que durante el régimen comunista, ellos, nada tontos, permitían que la gente viniera aquí y pintara porque así mantenían el control en esta zona y no permitían que se esparciera por toda la ciudad. Además de que pues podían verlo como termómetro social y podían saber sobre qué estaba quejándose la gente. La iglesia de Santa María de la Victoria, en su momento una iglesia protestante, pero después de la guerra de los 30 años y de que los católicos ganen, se convierte en iglesia católica. Por eso es que es sencilla por fuera. La imagen del Santo Niño de Praga. A diferencia de lo que pensamos cuando escuchamos el nombre de castillo, este no es una fortaleza como tal, hay una serie de palacios y edificios en lo alto del cerro
Pero no es un solo edificio, es todo un complejo de varios edificios que vamos a ir conociendo poco a poco. Y ahorita estamos pasando el puente, que era una de las formas con las que se defendía muy bien, porque sí, aquí vivieron muchos emperadores. Se trata del complejo medieval como castillo más grande del mundo. Eso sí, tal vez no parece muy medieval, pero eso es porque en algún momento llegó María de Austria y pues cubrió de todos estos edificios que eran góticos, que eran románicos, los cubrió de estuco para justamente tener esta apariencia un poco más uniforme y moderna. Estamos hablando de que ella estuvo en el siglo XVIII y por eso es que tiene esta apariencia distinta. Y pues bueno, no solo es una fortaleza, sino es una serie de edificios. Y es que hoy en día es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, entonces no se puede modificar el castillo original. Originalmente pues la construcción medieval se veía así, pero pues está cubierta por estuco. Esta es la Catedral de San Vito, construida en varias etapas. La parte de atrás, estamos hablando de los años 900, empezada por Wenceslao. La parte de en medio, por Carlos IV, Rodolfo. Y la parte frontal, construida muchos años después, hasta 1929 fue que fue terminada de construir. Y además, el techo, un estilo completamente distinto. Todo el mundo le metió mano. Esta torre, un estilo barroco, que era el que predominaba en la época de la emperatriz María Teresa. Y el resto de la iglesia gótica. Entonces, está impresionante el edificio, pero sí se nota mucho la influencia de las distintas etapas con las que fue construida. Podemos ver que hay un par de vitrales, este en específico, que son muy distintos a los otros. Eso es porque fueron financiados por intereses privados y entonces ellos decidieron cómo querían que fueran los vitrales. Dentro del mismo castillo se encuentra este que es el Pasillo de Oro de Praga. La tradición dice que se llama Pasillo de Oro porque aquí vieron alquimistas y gente que trabaja con magia. La realidad es que todas estas casas pequeñas eran perfectas para poder defender el castillo, porque pues de este lado está el foso y la muralla, entonces aquí viven los arcabuceros. Después habían cañones que metieron acá y de hecho tuvieron que destruir este lado de las casas para poder meter esos cañones grandes de este lado. Y pues finalmente se volvió un lugar donde había gente que trabajaba la orfebrería, el oro. Entonces por eso Pasillo de Oro. En esta casa azul, la número 22, podemos ver que hay varios libros porque un par de años aquí estuvo Kafka escribiendo. Solo escribiendo, no viviendo. Aquí por ejemplo se ve parte del muro que protegía todo este complejo y que no fue modificado, está un poco más original de la época medieval. Esta es la estatua del presidente Thomas Masaryk, primer presidente de la República de Checoslovaquia. Y quienes hayan visitado la Ciudad de México quizás se
les haga conocida porque esta estatua, una copia idéntica de la estatua, está sobre la calle Presidente Mazarik en Polanco, en la Ciudad de México. Y acaba de pasar su aniversario, por eso está cubierto de flores ahorita. Llegó la hora de despedirse. Estuve 3 días en Praga y la verdad no me dio tiempo de ver todo lo que quería. A diferencia de otras ciudades en donde tú vas a conocer los monumentos, los edificios importantes, Praga la verdad es que es un gran museo al aire libre. Entonces por todos lados habían cosas que hacer y la verdad muero por regresar.